Hola, mi nombre es Mayra Alejandra Contreras, estudiante de tercer semestre de la CUN. En el día de hoy les voy a hablar lo que es las tablas de contingencia, su uso y cómo se construyen. Las tablas de contingencia son cuadros que organizan datos en dos variables categóricas, como género y preferencia, para mostrar cuántas veces ocurren juntas sus diferentes combinaciones. En estas tablas normalmente se observan cuatro partes, la parte amarilla y morada, que cada una representa una variable distinta entre ellas. El pedazo verde, denominados marginales, son las sumas totales de las filas, y las columnas, que representan las distribuciones de las frecuencias para cada variable. Y por último, el pedazo azul, que representa las frecuencias observadas de las distintas frecuencias de las distintas variables. ¿Para qué se usan? Se usan para resumir datos de manera clara, buscar relaciones entre dos variables, calcular probabilidades y totales, hacer pruebas estadísticas como el test chip cuadrado para analizar si las variables están relacionadas. ¿Cómo se crea una tabla de contingencia? Recolección de datos se realiza mediante distintos métodos como encuestas, preguntas, observaciones, etc., en lo cual se identifican las dos variables que se desean analizar. Identificación de categorías. Acá se define las categorías de cada variable. Por ejemplo, se tiene la variable género con categoría masculino y femenino, y la variable preferencia con categoría sí y no. Construcción de la estructura de la tabla. Se dibuja una cuadrícula con las cuadrículas con las variables de las filas y las de la otra en las columnas, agregando una fila y unas columnas para los totales nacionales. Conteo y llenado de cada tabla. Se realiza un conteo para cada combinación entre categorías y se llena la tabla con el total de cada conteo. Cálculo de los marginales. Suma las diferencias, las frecuencias por filas y por columnas y coloca los resultados en las filas y columnas de totales. Y se hace la interpretación de los resultados. Se presentará un ejemplo donde se realizará la creación de una tabla de contingencia. A 20 niños se le hacen las siguientes dos preguntas. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué prefieres? ¿Pizza o hamburguesa? Se desea su respuesta de forma clara en una tabla de contingencia. Las respuestas de los 20 niños fueron las que se observan al frente, donde se identifican en las preguntas hechas y en las respuestas que las variables que se desean relacionar son la edad y la preferencia de los niños, por lo que la edad la podemos categorizar arbitrariamente en menores a 10 años y mayores o igual a 10 años. Y la preferencia la podemos categorizar como pizza o hamburguesa. Teniendo en cuenta las variables y las anteriores categorías, ya podemos crear la estructura de la tabla donde colocamos las categorías de las variables, de la edad, las columnas y las categorías de las preferencias por filas, además de una fila y columna que son los marginales, que se llaman totales. Se observa cuatro posibles combinaciones, que son menor a 10 años, preferencia pizza, 6 niños. Menor a 10 años, hamburguesa, 4 niños. Mayor o igual a 10 años, pizza, 4 niños. Mayor o igual a 10 años, que prefirió hamburguesa, 6 niños.
Por último, hacemos el cálculo de los marginales, en este caso llamados totales. Sumamos los valores de cada fila y de cada columna. Se ve que 10 personas escogió pizza y 10 escogieron hamburguesa. Sabemos que se realizó correctamente el conteo y las sumas si el número que aparece en la esquina inferior derecha es el número total de niños. Muchas gracias.